grande o no? O Sí, igual se ve como... Sí, ya, no se ve bien. por ahí. Me Es tienen que que se avisar escucha porque mi no, eco, no, no. eco. Se escucha eco, ¿sí? Sí, Ya, sí, veamos. sí. Ya, voy a ir rápidamente con esto porque ustedes lo tienen, ¿ya? Entonces me voy a ir fijando en las cuestiones que realmente son súper importantes. Por ejemplo, acá dice, este instrumento tendrá 65 preguntas, algo que yo ya les había contado, ¿cierto? De 80 bajamos a 65. Pero ahora apareció una nueva información, que la respuesta podrá ser de 4 o de 5 opciones. Y eso es muy interesante porque ustedes saben de que la prueba CIMSE se mide en 4 opciones y la PSU era la que se medía en 5. Entonces, si a esta información le agregamos que nos rebajaron a la mitad las habilidades y las competencias que van a medir, y además considerando los dos ejemplos de pregunta que nos dio el DEMRE hace poco, podríamos inferir de que la PSU nueva se va a parecer bastante a lo que podría ser un CIMSE en segundo medio. Y para eso tenemos que estar preparados. Como no han enviado ningún facsímil, ni tampoco han dado tantos ejemplos y tampoco han dado tantas directrices, no podemos tener la seguridad. Pero sí nos podemos como preparar, que es algo que igual nos va a hacer bien, que igual van a aprender, así que no hay como problema. Y el tiempo, que son 2 horas y 30 minutos. Y lo de las habilidades, yo ya se los había explicado en clase antes de que quedara la escoba, ¿cierto?, con esta pandemia, que las habían bajado solamente, o sea, que teníamos solamente ahora identificar, relacionar, evaluar, sintetizar e interpretar. Y eso era todo. Ahora, en cuanto a las estrategias lectoras, nos dan algunos datos, pero ahora que revisemos el CIMSE nos van a volver a dar otros datos. Entonces, en los textos literarios narrativos nos van a pedir ciertos contenidos, ciertos contenidos que algunos no los vimos y otros ustedes los vieron hace rato. Entonces hay que repasar esos contenidos. Y con las obras dramáticas va a pasar lo mismo, también tenemos que repasar esos contenidos y con los textos expositivos y argumentativos también. Si ustedes se fijan, creo que ya se los había dicho, no aparece el género literario, el género lírico. Por lo tanto, poesía se supone que no deberían preguntar. Y también los textos provenientes de los medios masivos de comunicación. El vocabulario se mantiene y este dato era importante. Son 52 preguntas de comprensión de lectura y 13 de vocabulario. O sea, la comprensión de lectura corresponde al 80% de la prueba y solamente el 20% al vocabulario contextual, que tampoco nos dicen si va a ser el tradicional y el contextual que conocemos ahora o va a ser exclusivamente contextual. Entonces también hay que tener cuidado con eso. Dice sentido que adquieren la o las palabras en el contexto y el sentido de o las palabras a partir de una sustitución léxica. Pero no nos dicen si es tradicional o si es contextualizado con la explicación. Entonces vamos a seguir trabajando ambos tipos de vocabulario. Y en cuanto a habilidades, la que tiene más peso es relacionar e interpretar, que es la que habitualmente resulta más difícil también para los estudiantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un pequeño cambio, que yo ya lo había vislumbrado con anterioridad, y en nuestra unidad 2
vamos a hacer un repaso de contenidos. ¿Alguien tiene su micrófono abierto? ¿Puede cerrarlo, porfa? Vamos a hacer un repaso de contenidos. Yo la próxima semana les voy a enviar, no, ya ni siquiera la próxima semana, el fin de semana, el guía de repaso que tiene que ver con texto narrativo. Luego va a venir la de obras dramáticas, acá. Luego una de discursos positivos, argumentativo y medios de comunicación. Entonces vamos a ir trabajando, como lo hemos hecho siempre, en dos frentes, ¿cierto? Uno que tiene que ver con conceptos básicos que tienen que manejar y otro que tiene que ver con ensayos y con guías PSU. ¿Está claro hasta acá? ¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? Ya, ahora entonces, ¿qué es lo que me costó tanto hacer? Ahí. ¿Por qué se me olvida esto? Acá está, compartir. Compartir. No aparece nada. Ahí logré compartirlo. Sí, sí se ve. Sí, Ya, tía. perfecto. Ya, qué bueno. Entonces, esta es la publicación del DEMRE de la que yo les había hablado. La vamos a leer con harto cuidado y vamos a hacer un ejercicio en conjunto. No sé si alguien de ustedes revisó el DEMRE y vio las preguntas. No. No permite. Ya. Ya. No. Entonces lo vamos a revisar ahora. Esta es la información que enviaron ellos. Y tienen que poner atención porque nos cambian varias cosas. Dice los textos de referencia. Es importante las características que hacen que los textos que aquí se presentan sirvan de modelo tipo de los nuevos textos que controlarán la comprensión lectora. O sea, tenemos que tener mucha atención con el tipo de texto que nos dan acá como ejemplo, porque se supone que en la PSU que ustedes den a fin de año van a aparecer textos similares, que cambian harto a los textos que conocemos habitualmente. En primer lugar, se trata de textos en los que el lector podría ser un joven como tú, por lo que se cumple con un objetivo fundamental, que es que los textos representen una experiencia de lectura cercana y semejante a la que llevas a cabo en situaciones reales, personales, sociales y educativas. Es importante considerar que jóvenes como tú leen en muchos contextos y con muchos fines. Lees cuando navegas en Internet, lees cuando participas en redes sociales, lees cuando estudias, cuando trabajas y cuando realizas actividades colaborativas. Por ello, el referente serán situaciones de lectura diversas, pertinentes y claramente definidas para la selección de nuevos textos. Si consideramos esto, lo más probable es que les pregunten sobre afiche, sobre información que está como al alcance de todo el mundo cuando se convoca un concurso, que es lo que hicieron acá en el ejemplo, que trabajen con infografías, que trabajan, incluso hasta podrían preguntar cuestiones que aparecen en la internet, ¿cierto? O los usos que se hace del teléfono. Después, en segundo lugar, el formato del texto conservará la mayoría de las características que tiene la fuente original: estructura, diseño, orden dentro de la página. Esto también apunta a la meta de representar experiencias de lectura reales y de la vida cotidiana. Entonces, supongo que con estas indicaciones van a quedar afuera todos esos textos espantosos que a ustedes les cargaban, ¿cierto? Que eran lateros de filosofía, de historia, incluso hasta de literatura, y que eran súper extensos, y además tenían que ver con una formación mucho más intelectual y técnica. Acá se supone que van a cambiar por lo cotidiano.
Por otra parte, es importante mencionar que si se hicieron adaptaciones para que estos fuesen pertinentes culturalmente, que se usaran referencias adecuadas para los lectores chilenos. Esto es importante porque permite asegurar mayor equidad en el acceso a la información del texto, sin depender del entendimiento previo. Se fijan, vuelven a insistir de nuevo en lo mismo, textos cercanos que estén como al alcance de todo el mundo. En este sentido, una tercera característica clave es que más allá de ser un texto informativo, argumentativo o narrativo, los textos serán parte de situaciones comunicativas concretas, claramente identificables y con destinatarios explícitos. O sea, las preguntas, me están diciendo con esto, deberían ser mucho más fáciles porque no las voy a tener que buscar con tanto cuidado o con tanto detalle en el texto. O sea, van a ser mucho más identificables, ya que todas van a responder quién escribe, para qué se escribe y quiénes son los posibles lectores. Entonces, si se fijan, el DEMRE nos está entregando información súper importante. Yo lo único que espero es que en esta oportunidad sí cumplan, porque todos los años nos pasa de que ellos entregan un montón de información o a veces no la entregan y eso les afecta. Y nosotros lo hemos vivido. En el 2016 cambiaron la prueba, sacaron todos los textos breves, dejando solamente medianos y extensos, no le avisaron a nadie y quedó la escoba porque a la gran mayoría de los estudiantes les faltó tiempo para responder. También en el 2016 anunció de que era el último año que se trabajaba con vocabulario solo de palabras, porque de ahí en adelante todos iban a tener explicación. Y resulta que hasta el año pasado al menos sí había una mixtura de vocabulario. Entonces, si bien lo tenemos que tomar en cuenta, pero también tenemos que estar como preparados de manera súper amplia a los cambios que se puedan hacer. Vamos a las preguntas de la semana. ¿Me siguen, chiquillos, cierto? Sí. Ya, perfecto. Sí. Vamos a hacer esto juntos, ¿les parece? Y a ver y si son capaces de responder de manera correcta. Primero, 2019, quinto concurso literario juvenil de Cañete, poesía y narración breve. Ese es nuestro texto. Entonces, inmediatamente, ustedes tienen que fijar las palabras, que siempre yo insisto mucho, la marca, la marca, la marca. Concurso de literatura, poesía, narración. Y narración breve, no extensa. Listo. Si yo miro el formato, voy a correr un poquitito acá. Ya vimos eso, ¿cierto? Entonces lo subo. Si yo miro la página, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en esos 6 puntos se nos da un concepto que también puedo leer rápidamente, visualmente, esto es muy rápido. ¿Quién puede participar? La modalidad, la extensión, dónde se presentan los trabajos, cómo presentar los premios. Y ahí tengo, ¿cierto?, mis 6 conceptos que tienen que ver con cada una de las partes del concurso. Y más abajo aparece una nota con una de estas imágenes que se pueden leer a través del celular. Es importante que también consideren esa nota porque a veces la preguntan. Entonces veamos cómo funciona esto. ¿Quién puede participar? Y ahí tengo los participantes. Jóvenes que residan o estudien en la comuna de Cañete. O sea, ¿puede participar otro joven, no sé, la comuna de Curicó? No, solo Cañete. Para la categoría de 14 a 16 deberán tener cumplidos los 14 y ser menores de 17. O sea, nos dan el lugar y nos dan la edad, de manera súper específica. Bueno, esta edad es el día que finaliza el plazo de entrega de los trabajos. Para la categoría de 17 a 18, deben tener cumplidos los 17 y ser menores de 19, el día que finaliza el plazo de entrega de los trabajos. Y ahí me están dando las categorías, ¿cierto? ¿Cuántas categorías tenemos? 2 categorías. 2 categorías, muy bien. Y que están empleadas de acuerdo a la edad. Modalidad. Poesía y narración breve en mapudungún y en castellano. Y ahí nos están diciendo, ¿cierto?, que puede ir en
en esos dos formatos y con los dos idiomas. En 2 tramos de edad, entre los 14 y los 16, ambos inclusive, y jóvenes de 17 y 18, ambos inclusive. Es decir, todos pueden participar en poesía y narración y todos pueden escribir en mapudungun o castellano. Se podrá presentar un trabajo, un único trabajo por modalidad de idioma de tema libre que estará redactado en castellano en mapudungun y deberá ser original y no haber sido publicado por ningún otro medio. El mismo trabajo no podrá presentarse en ambos idiomas. ¿Se entienden las instrucciones? Tenemos poesía, narración breve, 2 idiomas, mapudungun, castellano, y además yo puedo entregar el trabajo en la modalidad que yo elija, en el idioma en que yo elija, solo una vez, y por supuesto que el texto debe ser original. Después tenemos la extensión en poesía y en narración breve. La extensión en poesía son 14 versos mínimo, 40 máximo, y la breve son 2 folios mínimo y máximo a una sola cara y a doble espacio. ¿Dónde se presentan los trabajos? En la Oficina de Información Municipal, calle Villagrán, 793, antes de las 14 horas del día 5 de mayo del 2000. Chiquillos, si a ustedes les llega a salir un texto como este en la PCU, tienen que leerlo tal como lo estoy leyendo yo. No lo pasen de largo, sino qué información me están dando y ahí ustedes pueden rayar, pueden destacar. 5. ¿Cómo presentar? En un sobre cerrado se incluirán 5 copias firmadas con seudónimo indicando la edad en cada una de ellas. Súper importante, ¿cierto? En el sobre se incluyen las 5 copias y se firman con seudónimo y edad. El sobre rotulado exteriormente, que debe contener concurso literario para jóvenes, idioma, modalidad, título del trabajo, lema, seudónimo del autor y edad. Esa es la forma de presentar el trabajo. Ahora, en el interior se incluirá un segundo sobre cerrado, rotulado en el exterior con el seudónimo bajo el que se presenta la obra. En él se introducirá una hoja con los siguientes datos personales, nombre y 2 apellidos, dirección, teléfono, correo, centro actual de estudios, en el caso de que no tenga el domicilio en Cañete. Y por último, los premios. 3 premios para cada modalidad. Primer premio 100.000 pesos, segundo 80.000, tercero 50.000, mención honrosa, 2 premios de 20.000. O sea, el premio es en dinero. Los premios se podrán otorgar en caso de empate a criterio de varios trabajos, repartiéndose el premio entre el número de autores elegidos. O sea, acá si nos hubiesen hecho una pregunta de premios, tenemos que tener súper claro de que el premio no es único. Se puede otorgar a más de una persona y si son varias, la plata se reparte. Esa es la idea. Y después, en la nota, el hecho de participar en este concurso presupone la total aceptación de las presentes bases y las decisiones del municipio de Cañete ante cualquier duda o interpretación que pudiera surgir. Este texto es una síntesis de las bases, bla, 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 del concurso literario. Y no tiene valor jurídico. El texto que tiene valor jurídico debe ser consultado en el boletín oficial de la municipalidad. Y ahí nos están dando, ¿cierto?, como la cuestión más legal del concurso. Ya, vamos a nuestras preguntas. Pregunta 1. ¿Cómo deben ser presentados las 5 copias del trabajo en el sobre? Entonces, acá inmediatamente, ¿a qué apartado me tengo que ir? ¿Dónde reviso esa información? Al 5. Al 5. Perfecto. Váyanse al apartado 5, revisen rápidamente y luego vemos las alternativas. ¿Estamos? ¿Se acuerdan de lo que significaba el apartado 5? Sí. Sí. Ya. Deben ser presentadas las 5 copias del trabajo en el sobre. Y eso es súper fácil, chiquillos, porque está en la primera línea del apartado 5. Entonces, escritos tanto en castellano como en mapudungun, ¿está eso ahí en el texto? No. No. Redactados en 14 folios a una sola cara. Tampoco. Firmados con el seudónimo del autor. Sí.
Sí. Sí. Y más encima está textual, firmadas con el seudónimo, ¿cierto? Y por último, rotulados con los datos personales del autor. Y ahí se podrían quizá confundir un poquitito, porque los datos personales del autor también van en la presentación, pero no en las 5 copias del trabajo. ¿Se fijan o no? ¿Se acuerdan que había que mandar un dato con la presentación y dentro de, o sea, perdón, un sobre y dentro de ese sobre los otros datos? Pero aquí nos están preguntando exclusivamente por las 5 copias. Entonces, ¿cuál será la correcta? La C. La C. La C. Muy bien. Y efectivamente la C era la correcta porque estas respuestas aparecieron el jueves. El jueves... no, el jueves pasado. Ah, entonces te El puedo día dar que no la tuvimos correcta. clase, el 21 de mayo. Claro, el jueves... las preguntas salieron el otro jueves anterior y Ya, sí. el jueves 21 dieron las respuestas. Y esto es lo que nosotros no habíamos hecho todavía. ¿Ya? Entonces ahí está, firmados con el seudónimo del autor. Y luego viene la pregunta 2. ¿Qué función cumple el punto 2 del texto? ¿Dónde tengo que irme yo? ¿A qué apartado? Al 2 A la de modalidad. modalidad. Al de modalidad. Perfecto. Y ahí rápidamente reviso. Ya, modalidad hablaba de poesía, de narración, de la edad de los chicos y de castellano mapudungún. Listo. Y ahora vuelvo a la pregunta. ¿Qué función cumple? ¿Destacar las bases legales del concurso juvenil? No. ¿Están las bases legales del concurso ahí en la modalidad? No, estas vienen estando en el 1, ¿no? Ya, no están las bases legales. Describir las características de los trabajos literarios. ¿Qué les parece esa? Podría ser. Podría ser. La dejamos. Tenemos nuestra marca textual, trabajo literario, y también tenemos las características, ¿cierto? Que pueden ser poesía, puede ser narración breve, puede ser mapudungún, puede ser en castellano, y también nos explican un poco de qué forma yo puedo enviar esto. Guardo la B. Especificar los temas que pueden ser trabajados. No, No, porque ahí porque dice tema dice que es libre. tema libre. Ya, esa está más que mala porque dice tema libre, ¿cierto? Entonces la elimino de inmediato. Y detallar el formato de entrega de los trabajos. Ese cabe en el punto 5. Eso cabe en el punto 5 y en el punto 4, donde dice cómo se presentan, o en el punto de la extensión. Todo eso tendría que ver con el formato. Pero no es información que aparezca en la modalidad. Por lo tanto, ¿cuál me serviría y estaría correcta? La B. La B. La B. Impecable, súper bien. La B efectivamente era la correcta. ¿Qué les pareció, chiquillos? ¿Se acuerdan del Súper Sims bien. ustedes o no? Súper, ¿Ah? a mí también me parece súper. ¿Se acuerdan del Sims? ¿Ustedes dieron Sims? Ah, sí, Sí. verdad. No me acuerdo bien, sí. ¿Era parecido a esto, no? No me acuerdo. No. No, Pucha, lo chiquillos, de por la clase de Dios. vocabulario. Ya. No se acuerdan, perfecto. Estamos súper bien entonces. No se preocupen, vamos a trabajar ya, lo que vamos a hacer, bueno, se fijaron que tienen 4 alternativas, pues se fijan a B, C, D. Entonces yo digo, chuta, nos cambiaron las 5 a 4 alternativas y además nos cambiaron la exigencia en cuanto a habilidades. De 13 pasamos a 6. Y el tipo de texto, porque este texto no tiene nada que ver con PSU, pues los textos de PSU son una lata, la gran mayoría. De repente aparece algo entretenido, pero es poquita cosa. Entonces,
¿Qué vamos a hacer con esto, chiquillos? Vamos a hacerlo así. Voy a enviar como material de PSU ahora vocabulario contextual. Y porque estamos un poquito débiles en el vocabulario contextual. Y en junio, yo creo que por ahí por la tercera semana de junio, les voy a mandar un ensayo, pero va a tener una mixtura. Va a tener como unas 20 preguntas tipo CIMSE y unas 45 preguntas tipo PSU. Y de ese modo estamos trabajando la habilidad lectora, pero también nos estamos preparando para el nuevo formato, que no sabemos muy bien cómo va a funcionar. Las dos próximas preguntas de lenguaje deberían aparecer el jueves de la próxima semana. El problema es que aparecen como en la tarde, entonces de repente no alcanzo. Pero bueno, si aparecen en la mañana las revisamos de inmediato, si no, no voy a poder. Ya, creo que me salí de esto, ¿no? Ahí sí. Ya, aquí me escribieron algunas cosas. Ya, Mati, hola. Ya, la Fran dice que a ella le gustaban esos textos. Ya, Alex odia los textos, listo. Voy ahora a compartir de nuevo el asunto del PowerPoint con el que estaba al inicio. Debería aparecer. No, no aparece. Pucha, me ha costado un mundo entender esto. Ya, creo que ahí sí. 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 Ya, entonces voy a volver al inicio, acá. Estaba la revisión del documento de EMRE, que ya lo vimos rápidamente, que ustedes lo tienen, la revisión de las preguntas de EMRE que vimos, y ahora vamos a revisar la guía 7 del mini ensayo. El mini ensayo tenía 40 preguntas, la respondieron 28 estudiantes y se ausentaron 11. Como yo no les puedo entregar esta información de manera tan individual, porque sería una locura, salvo que contáramos con una plataforma que me parece que no existe. Les presento esta información a todo el curso para que ustedes vean la cantidad de respuestas buenas y el porcentaje que alcanzaron a obtener. Yo les conté ya que no voy a poner puntaje porque el DEMRE no ha dicho nada acerca del puntaje y eso es un poquitito complicado todavía. Tenemos porcentajes que son bastante bajos algunos, otros que son medianos, pero la idea es que ojalá se puedan mantener sobre el 75%. El 75% ya es bastante bueno y estar sobre el 80, 85, 90 es excelente. Y acá, si ustedes se fijan, el estudiante que más porcentaje obtuvo, y más encima no es chileno, chiquillos, fue Pablo. Pablo obtuvo un 90% en esta tarea. Buena, Ese fue el compa. puntaje. Sí, ¿ven? A mí me da como vergüenza, chiquillos, en serio. Suele suceder, ¿ah? No sé, yo también he tenido estudiantes venezolanos que son increíbles en el área humanista. Y luego del 90% de Pablo, está el 78% de Ángela, el 75% de Brenda, de Francisca, de Danae. Y luego me parece que está el 70% de Franco. Súper bien, Franco. Y sería, y todos los demás están bajo el 70%. Así que yo creo que tienen que esforzarse un poco más.
Ahora, me esperan un segundo. Ya, perdón por la interrupción, ahora sí. Dificultad de preguntas, la verdad es que hubo de todo tipo de dificultades, preguntas fáciles, medianas, difíciles. Entonces hay algunas con las que yo estoy de acuerdo con ustedes, pero hay otras que yo digo, pucha, yo creo que lo que les pasó es que simplemente les dio flojera leer de manera correcta. Estas son las que yo rescaté porque tienen más del 40% de error. Los que tenían menos del 40% no las consideré porque eran muy poquititos. Entonces acá la pregunta 3 tiene un 46%, la 4 un 54%, la 5 un 46%, la 6 un 50%, etc. Y luego en el otro lado, ya, perdón, pero mi perrita está un poco enloquecida. Ya. La pregunta con más dificultad fue la número 25 con un 82%, y después de esa venía la 26 con un 71%. Entonces lo que yo hice fue ver los análisis. ¿Me siguen, chiquillos, cierto? Yes. Yes. Ya, el texto que mayoritariamente tuvo problemas fue el primero. Yo no sé si ustedes a esta altura se acuerdan todavía, pero era un texto literario como denso, pesadito, de una autora además que escribe como bien pesado, y tenía que ver con la guerra, con Agamenón, con Helena, con Troya. ¿Se acuerdan de algo, no? Pero era el primero. ¿Qué problemas hubo en este texto? En la 3 les pedían caracterizar a los guerreros. Para ello, ustedes necesitaban haber entendido el texto en su totalidad. Les piden una interpretación global, que aparece en el párrafo 4, en el 6 y en el 7. Pero no era tan compleja porque a esa interpretación global le dan una marca textual. Entonces, en el párrafo 4 decía, crecía en mí con un calor de orgullo. En el párrafo 6, cuya valentía. Y en el párrafo 7, prosperidad, dicha y orgullo. Entonces les están dando en el fondo la marca textual. El problema es que la información estaba diseminada, no estaba especificada en un párrafo. Entonces quizá por eso se perdieron, pero ahí está como la gracia de leer correctamente. No era una pregunta difícil, pero hubo mucha gente que la tuvo mala. Después, en la 4. Con relación al amor, el protagonista expresa. Y aquí también era el mismo tipo de pregunta que la anterior. Tenían que interpretar la globalidad del texto, es decir, fijarse en más de un párrafo. El amor y orgullo de pertenencia hacia su familia, una concepción de amor y alabanza hacia su patria, amor propio como fuerza gestora del heroísmo. Y esto era la alternativa E, significa 1, 2 y 3. ¿Y dónde aparecía esto? En el párrafo 5 y 6 había marcas textuales que indicaban amor hacia la patria. En el párrafo 7, marcas textuales que indicaban el amor propio, y en el párrafo 7 y 8, el amor hacia la familia. Entonces, al parecer, cuando tienen que leer como la globalidad del texto, les cuesta un poquitito trabajar en eso, en una síntesis global. Yo les voy a mandar material también para que trabajemos esa síntesis global porque creo que tenemos problemas en ese sentido. Después, las 5 y 6. La realidad representada por el narrador en el párrafo 6 se corresponde con un mundo en el que. Y aquí me están preguntando de manera súper específica por el párrafo 6. La correcta era la C.
¿Cuál fue el problema de esta pregunta? Y acá sí yo concuerdo con las personas que se equivocaron porque era más compleja. Porque hay una inferencia, pero la inferencia no tiene ninguna marca textual literal que yo pueda encontrar. Por eso que yo creo que se les complicó un poco, porque el valor fundamental impulsa a los pueblos a defender su imagen. Y fueron clamores de furia, puños alzados, juramentos hechos con las palmas en alto, escudos arrojados a las paredes cuando supimos del rapto de Helena de Esparta. Entonces, si se fijan acá, era complejo porque no está lo textual, no está la marca. Tenían que inferirlo, tenían que entender el sentido del texto. Y en la 6, con respecto al viaje, también tenían que interpretar la globalidad de la lectura. Y un viaje de trascendencia, ya que existe una razón que lo mueve al acto heroico. Y acá nos dan sí una marca que tiene que ver con el relato del héroe. Si yo reviso las otras 4 alternativas, me voy a dar cuenta de que no tienen absolutamente nada que ver de manera como tan directa con el viaje que nos este protagonista. Él en ningún minuto habla de la búsqueda de verdad, en ningún minuto se habla del rito de iniciación y mucho menos dice cómo, dónde y por qué. Tampoco es un relato mítico. Entonces, pese a que era una pregunta compleja, si yo revisaba el resto de las alternativas, igual podía llegar a la correcta. En el párrafo 7, ¿cuáles son las opciones presentes que presenta la síntesis del octavo párrafo? Y acá de nuevo aparece la habilidad de sintetizar. Se fijan en las preguntas anteriores que las tuvieron incorrectas, aparecía la síntesis global, porque tenía que entender varios párrafos del texto, y aquí aparece la síntesis local, porque está referida solo al párrafo octavo. Y acá la respuesta era el antagonismo en el guerrero entre el deber y el sentimiento. Y aquí de nuevo aparece, ¿cierto?, un poquitito la inferencia, la síntesis, pero no de manera tan textual. Y yo creo que ahí es donde también puede que esté el problema. Decía en el párrafo 8, pensé que sería hermoso morir en tan justiciera lucha por la causa misma de la razón. La idea de ser traspasado por una lanza enemiga me hizo pensar, sin embargo, en el dolor de mi madre, y ahí aparece un poquitito esto del deber, del sentimiento, de la razón, que es la única que indica, que se indica en la alternativa B. Las otras tampoco tienen mucho que ver, por eso yo siempre insisto en que tienen que revisarlas bien. La del guerrero acerca de ir a una guerra o no, o sea, en ningún minuto aparece ninguna pregunta en donde él se plantee si tiene duda o no tiene duda. El orgullo del guerrero de entregar su vida por una causa noble, no sé, pero en el párrafo 8, si ustedes se fijan, ninguna de las otras alternativas aparece. Luego, en el texto 2, la pregunta 14. Por ejemplo, esta pregunta yo considero que era en verdad muy fácil y hubo mucho un porcentaje de incorrectas, y es acá en donde yo insisto, es que no les puede dar flojera leer porque yo creo que todas las pruebas externas como que miden la capacidad de poder concentrarme, de poder leer bien la información que me están dando. Y acá la pregunta era súper fácil. ¿Cuál es la actitud de la escritora frente a Tomás Eloy Martínez? Y era una actitud de admiración. Eso estaba en el párrafo 3, como pregunta literal de localización de información. Estaba Tomás Eloy Martínez entre los finalistas y a mí me pareció que por lógica, por edad, porque él es un gran escritor. Y eso era todo. Las otras 4 no tienen nada que ver, po.
ni crítica, ni sorprendida, ni aprobatoria, ni reflexiva. O no sé si se confundieron con aprobatoria en el caso de que ella pensó que él tenía que ganar. Pero acá nos están preguntando por su actitud. Entonces, cuando ella dice es un gran escritor, es porque finalmente lo admira. Actualizado, vocabulario en el texto del medioevo, y acá yo les escribí el pedacito, ¿cierto? La oración donde aparece la palabra actualizado, y la correcta era vigente. Y dentro del contexto, obviamente, que funciona, ¿cierto? Vigente, algo que está ahora, en su momento, funcionando. Dice que no se condice con el conocimiento actualizado de tales épocas, hoy en día consideradas mucho más vanguardistas. Entonces ahí también está el sinónimo con vigencia, que es la única que nos entrega un tiempo de ahora, un tiempo de hoy. En la 19, acá creo que también fueron flojos, quizá el texto les aburrió, pero también había una pregunta absolutamente literal en la que debían localizar información. Según el texto, entre los aportes de la Edad Media a la época actual, ¿qué se destaca? La creación de la música polifónica. Y eso aparece en el párrafo 6, cuando el autor empieza a dar un sinnúmero de ejemplos y dice, la música polifónica, base de cualquier grupo o cantante actual. Y ninguno de los otros ejemplos aparecen, no están, ese es el único. Entonces era simplemente fijarse. Estas preguntas, por ejemplo, chiquillos, no las pueden tener malas, porque están en el texto. O sea, yo entiendo que si les piden interpretación, si les piden síntesis, ya sea global o sea local, ok, pero estas cuestiones así, no. Yo creo que ahí es simplemente porque no fijaron su atención donde corresponde fijarla. Acá, otra pregunta que es de las que los estudiantes odian y que tiene que ver con la relación de párrafos. Y acá les pedían la primera y la segunda. La verdad es que también era una pregunta bastante fácil, entonces no les tiene que dar tanta flojera porque si la ven bien va a ser fácil poder resolverla. En el párrafo 1, hoy me detendré en un asunto bastante académico, la pésima costumbre de emplear términos históricos para descalificar a alguien, algo, puntualmente me refiero a los términos prehistórico y medieval. Si yo busco en el primer párrafo, bastarse plantear el mal uso de los términos prehistórico y medieval, que me sirve. La segunda no. La C, se enuncia el mal uso de los términos prehistórico y medieval, que también me sirve. Y eso sería. Entonces puedo jugar con la A o con la C. Y para eso tengo que buscar el segundo párrafo. Y en el segundo párrafo decía, evidencia tan poco saber actualizado, me preocupa y enrabia porque da cuenta de algo grave. Habla basada en conocimientos equivocados con el avanzar de la historia en cualquier disciplina. Y acá precisamente dice lo mismo, ¿cierto? Se precisa que el mal uso de estos términos se debe al conocimiento histórico desactualizado. Y eso se condice con lo que está más abajo, evidencia tan poco saber actualizado. Y si reviso las alternativas, la única que puedo encontrar en el párrafo 2 de manera adecuada es precisamente la C. Entonces acá me parece que la dificultad tiene que ver más bien en la actitud con la que yo enfrento un texto, más que con la dificultad de la pregunta. Luego en la 21, de la opinión de la emisora expresada en el segundo párrafo se concluye que, y pese a que nos están pidiendo concluir, o sea, en el
fondo inferir cierta información. También nos daban marcas textuales que podían servir muchísimo para corroborar la alternativa. Entonces aparece primero la sociedad, que es una buena marca textual, y luego evidencia tan poco saber actualizado. Y en la alternativa aparece la sociedad y no está interesada en actualizar sus conocimientos históricos. Entonces, si se fijan, también era una pregunta relativamente fácil de poder resolver. Vocabularios. Aquí tuvimos algunos problemas, siento que les costó un poquitito, es probable que hayan sido un poco más complejos. En la 23 teníamos rodeada, y ahí está la frase, su vida está rodeada por la leyenda. Entonces, la única que servía era envuelta. Dentro del contexto, pero cabe considerar como histórica su existencia. La verdad es que determinada, cubierta no, circunscrita, tiene que ver más con lugares como físicos, influida no. La única que nos da como una idea de dar una vuelta, ¿cierto? Un círculo, envolver o rodear. Reconoce, considera, y ahí está, no considera causa primera alguna, que se puede cambiar fácilmente. Creo que acá sí podría haber sido como mucho más complejo el vocabulario, porque podrían haber pensado, por ejemplo, en admite, pero admite tiene más de una connotación. Y recuerden que acá tenemos que elegir, ojalá, la que tenga solo una connotación y no varias. En el fragmento se afirma que el budismo. Y acá también pregunta literal que no tiene ninguna justificación. Y además aparece en el párrafo 1. El budismo como sistema filosófico tuvo por fundador a Gautama, también llamado Siddhartha, apodado Buda el Iluminado. Y si ustedes se fijan, la alternativa dice exactamente eso. Fue fundado por Buda el Iluminado. Y además aparece en el primer párrafo. Entonces estoy recién leyendo y ya puedo tener una respuesta correcta, ni siquiera está como en el desarrollo del texto o al final del texto. Esta sí era difícil, creo, por lo mismo, porque no hay mucha textualidad o mucha marca que me permita buscar cuál es la caracterización que se hace del budismo, y tiene que ver con una habilidad superior, interpretar e inferir. Entonces, de acuerdo a la información que me entregan, yo puedo decir prescribir la no resistencia al mal, pero en realidad si busco en las marcas textuales, lo único que más se acerca es cuando habla de un concepto pesimista de la realidad, continuidad de las almas en forma distinta, y después, al final, cuando dice agotado las consecuencias de los actos realizados. O sea, si tengo que asumir las consecuencias de mis actos, asumo que esos actos también pudiesen haber sido malos actos. Pero esta está como un poquito rara, y acá sí yo concuerdo en que pudo haber presentado un grado de dificultad. 28, nuevamente vocabulario contextual, que tienen que buscar bien, pues ahí en el párrafo decía, y por el buen entendimiento que tenéis, os ruego me aconsejéis qué hacer con este hombre. Y luego, en el criterio, porque Patronio discurre sensata y prudentemente, dándole sabios consejos al conde. Si ustedes revisan las otras explicaciones, se van a dar cuenta de que están absolutamente malas, porque no aparecen por ninguna parte. ¿Ya? No aparece que Patronio siempre resolverá conflictos, no aparece que está muy preparado en materias, no aparece razonamiento claro y preciso, no aparece lo de la inteligencia sobresaliente. Entonces acá también había que fijarse. Luego, el último texto, y acá
Supongo que ya estaban aburridos, porque era la última pregunta, la 40, pero también era súper fácil, pues chiquillo. Entonces esta cuestión acá estamos como mal. En la infografía decía la función comunicativa del texto, informar sobre la reconstrucción facial del policía herido en Tambo. ¿Dónde estaba la respuesta? La respuesta estaba en el título de la infografía. El título de la infografía decía proceso de reconstrucción facial de policía herido en Tambo. Y eso sería la, creo que ahí volví. ¿Qué les pareció el análisis? Necesito comentarios, necesito retroalimentación. ¿Les parece que es una buena forma de entender, de poder revisar sus cosas? Porque vamos a Sí, tener tía. que seguir trabajando con... ¿Sí? Sí, me Ya. encantó. Qué bueno. Lo que vamos a hacer con este tipo de guías, porque vamos a tener varias, las de vocabulario que les voy a enviar, los mini ensayos el ensayo que vamos a hacer ahora en junio, es que yo voy a entregar siempre un análisis como este, pero además voy a subir el PowerPoint a la plataforma. No se preocupen porque voy a eliminar la diapositiva con los resultados de ustedes. Eso es personal, es solamente nuestro del curso. No hay por qué verlos. Voy a eliminar esa diapositiva, pero voy a mantener las otras. Entonces, si alguien después quiere revisar con más calma su texto con acción, para que lo pueda hacer, ¿ya? Y justo, pues se nos acabó la hora, chiquillos. No alcanzamos a hacer nada más. Entonces, son las 12:30. Para el próximo jueves revisamos lo que estaba pendiente, que en el fondo eran las tareas, que va a ser la tarea 2 con las técnicas, esperando Godot es lo primero que vamos a revisar, porque eso fue lo primero que me enviaron hace harto rato. La tarea con las técnicas y la tarea con el lector activo. Recuerden que el lector plazo hasta mañana, así que por favor háganlo. Y yo así el jueves tengo las 3 cosas corregidas y las podemos ver en clases. Sí, lo que me falta es la asistencia, pero si empiezo a buscar acá uno por uno me voy a demorar mucho. Entonces yo los menciono y ustedes me dicen sí o no, o me escriben en el chat, ¿ya? Hoy se está uniendo, desconectando gente, no sé.